I got almost up there. I thought the whole studio was burning down. Maybe I'll go in and see if I can retrieve something. Clint Eastwood es un actor legendario con una larga filmografía. Es una figura imponente a sus 93 años, y su carrera es un monumento a la brillantez y la perseverancia. Desde su modesta educación en la década de 1950 hasta su rápido ascenso al estrellato, Eastwood ha demostrado una extraordinaria competencia para navegar por el cambiante terreno de Tinseltown. Su transformación de actor en ciernes a director ganador de un Oscar es material de leyenda, y cada hito de su carrera se distingue por sus notables interpretaciones y logros en la industria cinematográfica. Sin embargo, la influencia de Eastwood va mucho más allá del cine. Es un pionero que derribó mitos y fue contracorriente. Su inquebrantable dedicación a la narrativa y su audaz enfoque del cine le han ganado un lugar en el panteón de los grandes de Hollywood. Investigando la biografía de Clint Eastwood, se descubre no solo al hombre que se esconde tras la fama, sino también la duradera influencia de sus aportaciones a la industria cinematográfica. Venga a conmemorar la vida y el legado de un hombre que, a sus 93 años, sigue inspirando y cautivando al público de todo el mundo. Clint Eastwood, el legendario intérprete y director. El célebre actor nació el 31 de mayo de 1930 en el St. Francis Memorial Hospital de San Francisco. Sus padres fueron Ruth y Clinton Eastwood Sr. Tras el fallecimiento de Clinton padre, Ruth se casó con John Belden Wood, su segundo marido, y acabó adoptando el apellido Wood. Cuando Eastwood nació, el personal del hospital le puso el apodo de Sansón porque les impresionó su gran peso de 11 libras y 6 onzas. Se crió con su hermana pequeña, Jean Bernhardt, de ascendencia mixta inglesa, irlandesa, escocesa y holandesa. Era el menor de 2 hermanos, Eastwood, cuya ascendencia se remonta a William Bradford, viajero del Mayflower. Es un orgulloso representante de la 12ª generación nacida en Norteamérica. Debido a los trabajos cambiantes de su padre, la familia de Eastwood se mudó mucho a lo largo de la década de 1930 hasta establecerse en Piedmont, California, donde tuvieron una próspera existencia. A diferencia de lo que suele creerse, dejaron de mudarse entre 1940 y 1949. Los Eastwood prosperaron en Piedmont, una comunidad acomodada con club de campo y piscina, y cada uno de los padres disponía de un vehículo. A medida que su hijo crecía, Ruth pudo conseguir un trabajo como administrativa en IBM, mientras que el padre de Clinton, Gene Eastwood, siguió desempeñando un papel importante como ejecutivo de fabricación en Georgia Pacific. La carrera escolar de Eastwood se caracterizó por altibajos. Asistió a la Piedmont Middle School, donde sus dificultades académicas le obligaron a repetir curso y a matricularse en la escuela de verano. Su turbulenta etapa en el instituto culminó con su expulsión del Piedmont High School por una serie de infracciones, entre ellas actuar de forma inapropiada en el recinto escolar. Eastwood se trasladó al Oakland Technical High School. Su graduación sigue siendo una conjetura, ya que el historiador Patrick McGilligan ha señalado que los expedientes de los institutos están sujetos a un estricto secreto legal. El autor afirma que, antes de elegir ser entrevistado, el director de la escuela de Eastwood tuvo que hablar con su dirección. La persona que atendió el teléfono en Malpaso le indicó que no hablara conmigo, así que optó por no hacerlo. Aunque el legendario actor ha tenido muchos altibajos en su vida, muchos le siguen admirando como una inspiración. Pero, ¿cómo llegó a ser tan querido? Su memorable paso por el ejército. El conocido actor hizo el servicio militar antes de dejar su huella en la gran pantalla. En 1951, con la Guerra de Corea como telón de fondo, Eastwood fue reclutado por el ejército, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que alterarían profundamente su vida. Destinado en Fort Ord, California, Eastwood ocupó el puesto de profesor de natación, enseñando a otros miembros del personal habilidades vitales, pero el destino tenía otros planes. Se encontró como pasajero en un bombardero torpedero AD-1Q de la Marina que tuvo problemas de motor,
lo que provocó un aterrador accidente frente a la costa californiana de Point Reyes, peligrosamente cerca de su ciudad natal, San Francisco. Eastwood y el piloto desafiaron las olas heladas y nadaron hasta la orilla, que estaba a la increíble distancia de 3 kilómetros, haciendo gala de una fortaleza y valentía increíbles frente al frío extremo que puso a prueba su resistencia. Su interpretación de Frank Morris en la película de suspense de 1979, Fuga de Alcatraz, que retrataba la heroica huida de la tristemente célebre penitenciaría de la isla de Alcatraz y las gélidas aguas de la bahía de San Francisco en un intento de alcanzar la libertad, se inspiró en esta prueba real, que más tarde sirvió de inquietante preludio. Tras licenciarse con honores del ejército en 1953, Clint Eastwood emprendió un camino que le llevaría al reconocimiento mundial y dejaría una huella perdurable en la industria cinematográfica. Un camino difícil hacia la fama. Clint Eastwood se topó con varios obstáculos en su carrera en el mundo del espectáculo, por lo que su camino hacia el reconocimiento no fue nada fácil. Cuando empezó a actuar, le costó encontrar papeles y hacerse notar. Empezó como socorrista de playa tras ser desmovilizado del ejército, pero sus aspiraciones acabaron por interponerse en su camino. El joven se aventuró a conquistar la gran metrópoli y se matriculó en la facultad de un colegio de Los Ángeles. Paralelamente, aceptó un trabajo a tiempo parcial para complementar sus ingresos. Alquiló un apartamento en Beverly Hills y trabajó allí como gerente de día, y luego de noche en una gasolinera. Clint decidió empezar a tomar clases de interpretación por recomendación de sus compañeros del ejército. Posteriormente recordó que las disputas sobre qué actrices tenían las hembras más atractivas le habían dejado inconsciente. Paralelamente, Clint probó suerte como guionista. Asistió a varias audiciones, participó en producciones teatrales independientes y molestó a los estudios de cine con la esperanza de conseguir un papel. Clint no tardó en conocer a Irving Glassberg, director de fotografía de Universal Studios. Este le pidió que fuera a la gasolinera para reunirse con el director Arthur Lubin. El rápido desarrollo de la futura estrella y sus atractivos rasgos fueron ventajas. A pesar de no tener experiencia como actor, superó las pruebas de pantalla y consiguió un contrato con la empresa. Sin embargo, el encuentro no dejó al director con la mejor de las impresiones. El director pensó que era bastante inexperto. No tenía ni idea de a dónde ir, cómo girar o qué hacer. Así pues, las clases de interpretación fueron la principal necesidad para firmar el contrato. Además, a Clint se le concedieron unos míseros $100 semanales, mientras que otros informes afirman que solo recibió $75. Sin embargo, fue suficiente para trasladarse a un nuevo apartamento más cerca del estudio. En esa residencia también vivían otros aspirantes a intérpretes de Hollywood, lo que ayudó al joven a conocer gente nueva. Además, el primer encuentro con otros empleados del estudio no fue bien. Clint tuvo que superar una audición para interpretar el discurso de Alan Squire en la película de 1936 Petrified Forest, que incluía una secuencia en la que tenía que desnudarse ante el público. Uno de los empleados del estudio le recordaba como el clásico paleto, delgado, rústico, con una prominente nuez de Adán, perezoso y un tipo de pocas palabras. El aspecto del joven actor era el origen del problema. No era lo bastante atractivo para interpretar a un héroe romántico en películas orientadas a las mujeres, pero era demasiado bueno para un papel secundario. El estudio solía utilizar a chicos como Clint para ocupar espacio en pantalla. Se sintió decepcionado con su aspecto cuando le enseñaron la audición grabada. El trabajo de Eastwood se vio afectado por su falta de experiencia y su desfavorable reputación en el negocio. Fue contratado para pequeños papeles en películas de bajo presupuesto por poco dinero. Entre ellas, Tarántula en 1955, Francis in the Navy, Revenge of the Creature y Away All Boats en 1956. Básicamente, los actores no tenían diálogo, ya que los papeles eran muy pequeños. Así, Clint interpretó a un ayudante de laboratorio sin nombre en la película Revenge of the Creature que, por algún milagro,
encontró una rata perdida. En la película Tarántula, interpretó a un piloto de las Fuerzas Aéreas encargado de abatir a un bicho gigantesco. Solo actuó 30 segundos en el drama de 1956 Nunca digas adiós. En solo 2 años, Eastwood fue capaz de protagonizar 8 películas a pesar del infortunio de su carrera. Los puntos fuertes del actor, un fuerte sentido del humor y una notable capacidad para influir en las mujeres, eran evidentes ya entonces y entrarían en juego más adelante en su carrera. Sin embargo, hasta ahora Clint no ha sido capaz de imbuir a sus personajes de tales atributos. Para corregir un rasgo, Eastwood acudió a un experto en defectos del habla. Silbaba al hablar. El defecto no pudo arreglarse a pesar de las mejores intenciones, pero a su debido tiempo, se convertirá en un aspecto icónico del actor. Clint también estudió interpretación con Jess Kimmel y Jack Coslin. Los primeros éxitos llegaron gracias a sus esfuerzos. Tras hacerse conocido, empezó a recibir ofertas para papeles protagonistas en películas. Clint ganó popularidad en la industria cinematográfica como héroe positivo del oeste gracias a su atractivo y gran interpretación. Keith Williams. De la película de 1958 Ambush at Cimarron Pass. Fue uno de ellos. Era una película de acción sobre un grupo de vaqueros y soldados que se unían para intentar vivir tras una embestida india. Clint no estaba nada satisfecho con el resultado. Dijo, era tan mala que cada vez me hundía más en el asiento. Durante una entrevista en 1978. Dado que la imagen se encuentra entre los peores westerns, colaboró con Carol Channing en la siguiente película, La primera vendedora ambulante, y esperaba un éxito, pero fue un bombazo en taquilla. En la película Lafayette Escadrille, de 1958, le dieron un papel muy pequeño. Más tarde, Clint recordó que estaban produciendo muchas películas de serie B o películas baratas. Hacía constantemente el papel de un ayudante de laboratorio o de un joven teniente. El actor empezó a perder la fe en un futuro mejor, ya que le ofrecían papeles principales con muy poca frecuencia. Además, mi tiempo de trabajo con el estudio fue breve. 1 año y medio después de firmar el contrato, Universal lo canceló. Los jefes de los estudios de cine sostenían que Clint no tenía buen aspecto. En concreto, los productores tenían problemas con sus dientes y su nuez de Adán. Eso no era lo que Eastwood esperaba. Sin embargo, se sintió impotente y siguió asistiendo a audiciones, haciendo ejercicio en el gimnasio y estudiando interpretación. Cuando finalmente consiguió el papel protagonista de sus sueños, se trataba de un western de bajo presupuesto tan horrible que Eastwood optó por retirarse de la película. El joven realizó trabajos de poca monta para conseguir dinero. Trabajó como limpiador en una fábrica de muebles y excavó fosos de piscinas. Fue rescatado por un accidente. Mientras visitaba a un amigo en los estudios de la cadena de televisión CBS, Clint tuvo una reunión con uno de los directores de la serie Rawhide. Para el papel secundario del vaquero Rowdy Yates, buscaba a un joven que fuera aceptable. Las responsabilidades del actor a lo largo de los años siguientes fueron esbozadas por Rowdy, la persona encantadora y moralmente recta que defiende sus valores. Clint dijo que no estaba muy interesado en un personaje así. Pero desde los primeros episodios, los ejecutivos de la cadena encontraron una nueva estrella. Clint dio al programa un nuevo atractivo cultural. Robusto, atractivo, rudo y hábil tanto en el combate como en el tiro. Atrajo a un público joven desde el principio del programa. El actor recuerda aquella época con calidez años después, desde el primer episodio hasta el último. Clint participó en la serie durante 7 años. Su sueldo de $600 se duplicó al final de la primera temporada y, al concluir la serie, era de 6 cifras. Aunque no ganó mucha popularidad, la serie fue increíblemente importante para el actor. Fue allí donde Clint desarrolló sus dotes de director y empezó a conocer la industria del cine desde la base. Por desgracia, la invitación del joven Eastwood para rodar uno de los episodios nunca se cumplió. Su contrato con la CBS les prohibía participar en iniciativas de terceros. La cadena no se dio mucho hasta 1953, cuando la 4ª temporada de la serie empezó a deteriorarse.
Los ejecutivos decidieron emplear a Clint, su principal estrella, en otro lugar para promocionarle. La productora invitó al actor a aparecer como estrella invitada en un episodio de Mr. Ed, en el que se interpretó a sí mismo. Aunque se comprometió a no vestirse de vaquero, Eastwood no dependía de ello como publicidad. El segmento del caballo parlante era tan estrambótico como el resto del programa, pero superó la prueba con orgullo y aceptó el dinero sin decir nada. La verdadera carrera de Clint aún estaba por llegar, y volvía a estar vinculado a las películas del oeste que se proyectaban en los cines. Sus creaciones a lo largo de las siguientes décadas crearían un personaje inconfundible de héroe hosco en las películas del oeste y de acción. El actor de Rawhide llamó la atención del cineasta italiano Sergio Leone. Clint fue invitado a su último proyecto, Un puñado de dólares, que se inspiraba en Yojimbo, de Akira Kurosawa, y marcó el comienzo de la célebre trilogía del dólar. Para el papel principal, Leone buscaba un hombre de enjundia, y le encantó Eastwood. Lee Van Cleef y Eli Wallach iban a ser sus coprotagonistas en la película. Clint aceptó la oferta de Leone a pesar de la necesidad de trabajar en la serie, además del rodaje que tuvo lugar en Italia y España, porque le repugnaba mucho el personaje del simpático chico de Rawhide. Muchos años después, el director Sergio Leone dijo que las dos expresiones faciales apropiadas de Clint, una con sombrero y otra sin él, fueron las únicas razones por las que le dio el visto bueno para el papel principal en sus películas. El andar pausado del actor pilló desprevenido al director. El actor se negó a que nadie lavara el poncho que llevó durante todo el rodaje de la trilogía. Para él, servía como una especie de talismán, un puñado de dólares. La primera película se estrenó en 1964. A pesar de las acusaciones de plagio en los países asiáticos, la película tuvo un gran éxito en Europa y Estados Unidos. A pesar de contar con un presupuesto de $200,000, recaudó 14 millones y dio origen al subgénero del spaghetti western. Clint se hizo conocido al mismo tiempo. Por tanto, no es de extrañar que unos años más tarde se produjeran dos secuelas, El Bueno, El Malo y el Feo, en 1966, por unos cuantos dólares más. El protagonista, que era mudo y llevaba poncho, botas de vaquero, un cigarrito en la boca y una brújula moral poco clara, era el hilo conductor de las tres películas. Se dice que uno de los temas más identificables de la historia del cine es el tema central de la película. La vida del actor empezó a girar en torno a este encuentro. Posteriormente, Sergio Leone fue demandado por la película debido a las sorprendentes similitudes que guardaba con la fuente. Tiene sentido, dada la exactitud de los detalles y la sincronía. El ritmo de montaje y la estructura de acción de la imagen del guerrero solitario son comparables. Así, antes de que comience una batalla, hay una larga y tensa pausa durante la cual la cámara enfoca cada movimiento y expresión de cada oponente. Kurosawa, por cierto, ganó la batalla legal y recibió $100,000, además del 15% de la venta de entradas. Sin embargo, mereció la pena. Clint Eastwood y Sergio Leone revolucionaron el género del oeste, que prácticamente había desaparecido a principios de los años 60. Produjeron un héroe puritano clásico, con sombrero y a caballo, un complejo de virtudes bien definidas y clichés trillados. A lo largo de la trilogía, otros personajes proponen otros nombres para el personaje de Eastwood. Como resultado, a lo largo de la película se refieren a él como el tipo sin nombre. En 2008, Empire lo clasificó como el 43 o mejor personaje cinematográfico de todos los tiempos. Su vida personal explotó agresivamente en el mismo momento. Eastwood, alto y bien dotado, siempre ha despertado el interés de numerosas damas, así que aprovechó la ocasión. Su nombre siempre estuvo asociado a la frase mujeriego en los medios de comunicación. Desde un punto de vista alternativo, Clint Eastwood ha cosechado una mala imagen debido a su participación en varias relaciones a lo largo de su vida, lo que ha llamado la atención y ha sido objeto de examen. A lo largo de su vida amorosa, ha mantenido numerosas relaciones de alto nivel y ha sido padre de hijos con varias mujeres. El cineasta estuvo rodeado de polémica,
El célebre actor se casó con Maggie Jones en 1953, con solo 23 años, en la que fue su primera boda. Al parecer, Eastwood fue de todo menos un devoto cónyuge cuando más tarde alcanzó el éxito y la riqueza en Hollywood. De hecho, mientras salía con su futura esposa, Eastwood admitió a un biógrafo que seguía viéndose con otras mujeres. Eastwood tuvo una aventura antes de casarse con Maggie Johnson, su primera esposa. El biógrafo de Eastwood, Patrick McGilligan, afirma que el actor y director tuvo una aventura con una joven no identificada tras su marcha a Seattle. Su hija fue dada en adopción a pesar de que él la había dejado embarazada. Su hija no se hizo pública hasta 2018, durante el estreno de la película de Clint Eastwood La Mula. Clyde y Helen Warren, de Seattle, adoptaron a Lori Murray el 11 de febrero de 1954. Su hijo, Lowell Thomas Murray IV, asegura que la abuela biológica de Eastwood nunca le reveló su embarazo ni habló con él después del encuentro. Cuando Lori empezó a investigar sobre sus verdaderos padres y descubrió que Eastwood era su padre, se quedó desconcertada. Sin embargo, sería muy erróneo creer que el romance de Eastwood con Johnson se limitó a esa única joven. Eastwood inició una relación duradera con la actriz y doble de acción Roxanne Tunis en 1959, durante la segunda temporada de Rawhide. Por aquel entonces, Tunis estaba casada pero no divorciada. Kimber, la hija de la pareja, nació en 1964, pero ni Eastwood ni el público en general supieron de ella hasta julio de 1989, cuando el National Enquirer hizo público su nombre. El rumor de que los compañeros de trabajo de Eastwood conocían la existencia del bebé creó un gran debate en torno a este asunto. La actriz Barbara Eden, que hizo una aparición como invitada en Rawhide en una ocasión, también dijo que Johnson y Eastwood tenían una especie de matrimonio abierto, sacando a colación la declaración que el actor hizo en 1971 al periodista Tim Chadwick de que no se consideraban pareja. Tras el fin de su romance con Tunis, Eastwood empezó a vivir con la actriz Sandra Locke en Page, Arizona. Mientras seguía casado con Johnson y rodaba la proscrita Josie Wales, en aquel momento no mantenían una verdadera relación y ambos estaban casados. También hubo informes de que Eastwood dijo que no tenía ninguna otra relación con Johnson. Sin embargo, Locke estaba casada con su mejor amigo Gordon Anderson, que era abiertamente homosexual, pero su matrimonio fue solo una unión consensuada que nunca llegó a completarse. Sus vidas parecían dos piezas de rompecabezas que encajaban de forma extraña. Eastwood, que nunca había sido capaz de comprometerse con una sola mujer, admitió a Locke que estaba sorprendido de lo mucho que la necesitaba. El actor compuso una canción titulada She Made Me Monogamous sobre el incidente sin ningún sentimiento de culpa. A pesar de su supuesta relación de 14 años con Tunis, era indudablemente diferente de sus otras relaciones. Aunque la pareja nunca tuvo hijos, sí sufrieron 2 abortos y, a finales de los 70, Locke se sometió a una ligadura de trompas. Lo inquietante es que Eastwood mantuvo encubiertamente varias relaciones de manutención a lo largo de su convivencia. Como era de esperar, cuando Eastwood se divorció de Johnson, su relación se fue deteriorando, pero Locke siguió casándose con Anderson. Locke dijo que si Eastwood hubiera accedido a verla en terapia de pareja, ella habría estado dispuesta a solicitar el divorcio de Anderson, pero él se negó. Locke presentó una demanda en 1989, alegando que Eastwood había cambiado las cerraduras de su casa y se había llevado todas sus posesiones, lo que provocó una desagradable separación. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero estaba claro que ella no tenía suficiente, ya que volvió a demandar por fraude en 1995. Pero eso no es todo. Cuando el conocido actor aún vivía con Sandra Locke, mantuvo una relación muy personal con la azafata Jocelyn Reeves. Juntos tuvieron 2 hijos, una niña llamada Catherine en 1988 y un niño llamado Scott en 1986. Su romance no se hizo público hasta 1990, cuando apareció un artículo sobre él en el Star Tabloid.
También estaba Frances Fisher, una actriz a la que Eastwood había visto por primera vez en 1988 mientras trabajaba en el rodaje de Pink Cadillac. Antes de hacerse público, ambos mantuvieron un romance intermitente y no exclusivo durante 2 años. Francesca, la hija de la pareja, nació en 1993. Su relación terminó en 1995 debido a problemas por parte de Eastwood. Parece que sus escándalos no se limitaron a las mujeres. Durante el rodaje de American Sniper, Clint Eastwood encontró una gran oposición política. Los que pensaban que la película estaba diseñada para glorificar la guerra se opusieron firmemente. La crítica de la película, bastante dura, suscitó fuertes discusiones. El director intentó defender su película en respuesta a las críticas, pero sus justificaciones fueron totalmente ineficaces para influir en los críticos. Dejó claro que la película no estaba afiliada a ningún partido político ni tenía ningún objetivo, y que su objetivo era retratar las experiencias de quienes sirven a fines especializados, como los soldados profesionales y los miembros de la Marina. En esencia, Eastwood quería mostrar las dificultades a las que se enfrentan quienes tienen que tomar la terrible decisión de ir a la guerra, la representación de Chris Kyle. El francotirador y personaje principal de American Sniper, interpretado por Bradley Cooper, fue uno de los principales focos de atención de la película. Kyle había expresado opiniones radicales, calificando al adversario de despreciablemente vil y bárbaro. Esto dio a algunos espectadores la impresión de que las opiniones de Kyle eran honradas en la película, sin inmutarse por las críticas. Mantuvo que los espectadores solo estaban malinterpretando el mensaje de la película. Dijo que no estaba a favor de la violencia ni de ir a la guerra. Insistió en que los estados deben dar prioridad a la autodefensa cuando se trata de cuestiones de guerra y conflicto, y subrayó la necesidad de reflexionar seriamente sobre estos temas. Pero dejó muy claro que estaba en contra de la violencia y la guerra. A pesar del debate y de las diversas perspectivas sobre las películas, Eastwood intentaba obviamente destacar las dificultades y los sacrificios asociados al servicio militar, no promover ninguna posición política o ideológica. Ha habido críticas contra Eastwood. Miles de admiradores de Eastwood se lanzaron a Internet para criticarle duramente porque pensaban que había apoyado formalmente al presidente estadounidense Donald Trump en su momento. Aunque anteriormente había mostrado su apoyo a Trump, no había ofrecido un respaldo oficial. Esto provocó malentendidos y discusiones sobre su posición política en la opinión pública. Las cosas llegaron a tal punto que, en 2019, Eastwood fue incluido en un meme muy compartido que supuestamente afirmaba que había dicho «Apoyo al señor Trump para presidente», en referencia a Trump. Pero Eastwood nunca dijo nada de eso. Sí dijo que prefería a Trump antes que a Hillary Clinton en 2016. Pero al final decidió no apoyar a ningún político. Lo mejor que podíamos hacer, según Eastwood, era meter al candidato demócrata Michael Bloomberg cuando cambiara su apoyo a Bloomberg en 2020. También dijo que aunque desaprobaba la conducta de Trump, especialmente en Internet, apoyaba algunas de sus iniciativas. Clint Eastwood está sometido al escrutinio público debido a su carrera política y a sus opiniones cambiantes. Sus palabras y sentimientos son a menudo malinterpretados y distorsionados en diferentes circunstancias. Patrick McGilligan pintó una imagen poco ideal de Clint Eastwood en su libro Clint, La vida y la leyenda. Según McGilligan, el legendario actor y director fue retratado como alguien desesperado por aferrarse al poder y con una necesidad insaciable de poder. La imagen de Eastwood como un hombre que anulaba los contratos con los trabajadores consideraba que desafiaban su autoridad era un rasgo significativo de esta representación. Los comentarios atribuidos a otras personas que habían colaborado con Eastwood reforzaban esta impresión de él como un personaje tiránico y dominante. Por ejemplo, se citó a un exproductor que sugirió que el Coliseo de Los Ángeles tendría que albergar la reunión de todas las personas a las que Clint había agraviado. Esto implica que hubo muchas ocasiones
en las que las elecciones o acciones de Eastwood tuvieron un efecto perjudicial en los que le rodeaban. Sin embargo, es crucial recordar que Eastwood se mostró en total desacuerdo con esta evaluación. Cuando se le preguntó si intentaba estar siempre al mando durante una entrevista con CBS News, lo negó. Aclaró que valoraba sinceramente la implicación de todos en sus iniciativas, razón por la cual no aspiraba al control absoluto. Dio ejemplos de su estilo colaborativo, como su trabajo como productor y director en la película Million Baby, así como su contribución a la banda sonora. Logros fuera de Hollywood. Sirvió en Estados Unidos durante un tiempo. Clint Eastwood se interesó mucho por el sector inmobiliario de Carmel mientras servía en el ejército en Fort Ord. Hizo grandes inversiones en la zona con el dinero que obtuvo de su creciente carrera como actor, comprando propiedades que influirían en su reputación fuera de Hollywood. Eastwood realizó su primera adquisición importante, el 24 de diciembre de 1967. Cuando compró 5 propiedades por un total de 283 acres al sur de Carmel Highlands, a lo largo de la autopista 1, cerca de Malpaso Creek. En mayo de 1968, aumentó sus posesiones en una empresa conjunta con el actor James Garner, comprando 340 acres más de propiedad boscosa en Carmel Valley a Howard Hatton Estate. En noviembre de 1983, la pareja mostró su dedicación al bienestar de la comunidad donando zonas no urbanizadas de sus terrenos a la Autoridad de la Vivienda del Condado de Monterey, siempre que se destinaran a viviendas para personas mayores, en honor a la región. Eastwood llamó a su empresa de producción Malpaso Productions. Eastwood amplió su patrimonio inmobiliario adquiriendo otros 650 acres de propiedad en las Highlands. En 1995 dio un paso de gigante al acordar una servidumbre de conservación permanente en la zona de Malpaso a cambio de que el condado de Monterey pagara $3,8 millones por el terreno. Con el dinero de esta transacción compró el Odelo Ranch, de 134 acres, e inmediatamente empezó a trabajar para mitigar las inundaciones y salvaguardar su Mission Ranch Resort y los barrios residenciales cercanos. En 1997, Eastwood y su ex-esposa, Maggie Johnson, donaron al Big Sur Land Trust una parte considerable de la propiedad del Odelo Ranch como muestra de su preocupación por el medio ambiente, garantizando su protección para las generaciones futuras. La urbanización Canada Woods, de 550 acres, fue una de estas últimas compras. Entre las propiedades de Eastwood en California se encuentra una opulenta mansión de 15,949 metros cuadrados en Carmel by the Sea, construida en 2010, cuando tenía 80 años. Además, sus casas de Kihei, Hawaii y Bel Air, en Sun Valley, Idaho, demuestran su estilo de vida mundano y su variada colección. Clint Eastwood procedía de orígenes modestos, pero sus innovadoras inversiones y su afán emprendedor han cimentado su legado no solo como gran actor, sino también como astuto y próspero promotor inmobiliario. Su influencia en los lugares que ha tocado es duradera, y su legado va mucho más allá del brillo y el glamour de Hollywood. ¿Qué opina de las decisiones vitales de Clint Eastwood? Ahora es el momento de que compartas tus pensamientos y emociones más íntimos. Te agradezco que lo veas. Haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla para sumergirte en otro interesante video.